Mm, Hola, buen día. Nosotros somos el equipo uno. Estamos conformados por Maldonado Trigueros Karina, Rojas Martínez Yarni Aldair, Rosas Gavilán Samantha Jacqueline, Peláez Uribe Francisco Javier y Victoria Morales Andrea. Y hoy les vamos a hablar de hernia hiatal, enfermedad gastroesofágica y acalasia. Empezando con la hernia hiatal. Por la definición, la hernia hiatal es una anormalidad adquirida que consiste en el ascenso de la parte posterior del estómago hacia el tórax a través del hiato esofágico. La siguiente, por favor. Ok, también vamos a tener como definición, según el Harrison, que es una hernia de vísceras que va a ser con más frecuencia la cavidad gástrica, la que se va a mover hacia el mediastino a través del hiato del diafragma. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es frecuente entre la cuarta y la sexta década de vida. Es más frecuente lo que sería la hernia tipo 1 en un 85%, en un 14% las hernias tipo 2, en un 0.8% las hernias tipo 3 y menos de 1% las hernias tipo 4. La incidencia de las tipo 1 es 7 veces mayor que la tipo 2. La edad de presentación de la hernia paraesofágica es alrededor de los 60 años, mientras que de la hernia por deslizamiento es de los 48 años. Las hernias paraesofágicas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres en una proporción de 4:1. Ok, en su etiología, pues la mayoría de las hernias del hiato son, pues es especulativa. En el tipo 1 existen los traumatismos, las malformaciones congénitas y factores iatrogénicos. En la tipo 2, tipo 3 y tipo 4, las complicaciones es por complicaciones quirúrgicas por disección del hiato y en procedimientos como por ejemplo antirreflujo, esofagotomía y gastrectomía parcial. Pasando a los factores de riesgo, vamos a tener que van a hacer que presenten que sean mayores de 50 años, que tengan un aumento en su presión intraabdominal, como suelen ser la tos, los vómitos, la constipación, el embarazo y la obesidad, además de que tengan cirugías gástricas previas o que tengan levantamiento constante de cargas pesadas. Pasando con su clasificación, vamos a tener al tipo 1, que se conoce como deslizante. Esta va a ser la que se va a desplazar al interior del tórax, con lo que el esófago distal, el cardias y una porción más o menos extensa del estómago van a pasar al tórax. En concreto, todo esto pues es al mediastino posterior. Luego tenemos a la tipo 2, que es la paraesofágica, en donde la úlcera gastrointestinal no se desliza a través del hiato, sino esta va a permanecer intraabdominal y una parte más o menos voluminosa del fundus gástrico va a pasar a lo que es el tórax a través del hiato al lado de lo que es el esófago. Después tenemos a la tipo 3, que esta va a ser una combinación de la hernia tipo 1 con la tipo 2. Y bueno, aquí el fundus gástrico, como la úlcera gastroesofágica, se va a encontrar en el tórax. Y por último tenemos a la tipo 4, que esta se conoce como paraesofágica compleja y esta va a suponer una herniación intratorácica de estómago y al menos una pequeña porción de lo que es el intestino delgado. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que es la hernia hiatal paraesofágica, la hernia hiatal por desplazamiento y por último la hernia hiatal mixta, que es la tipo 3. Ok, en la fisiopatología vamos a tener tres causas principales que nos van a facilitar que ocurra la hernia hiatal. Primero es que vamos a tener un debilitamiento de las fibras de sostén. También vamos a tener una diferencia de presión en las cavidades y la laxitud relativa de los ligamentos. Con los años, la membrana frenoesofágica va a sufrir un deterioro estructural consistente en el adelgazamiento de su capa superior y una pérdida de la elasticidad en la capa inferior. La siguiente, por favor.
La superior es una delgada capa de tejido conectivo laxo en comparación con la inferior, que va a ser una capa más gruesa y mucho más fuerte. La membrana va a ceder ante el estiramiento en dirección cefálica debido a la persistencia de la presión intraabdominal. La siguiente. Ok, la hernia hiatal se va a formar a medida de que la membrana frenoesofágica, la fascie preaórtica y el ligamento arqueado medial se van a debilitar con el paso del tiempo. La diferencia de la presión que hay entre el abdomen y el tórax va a crear un efecto de vacío durante la aspiración que va a estirar al esófago o lo va a traccionar. El grado de la herniación en el mediastino posterior y el tipo de vólvulo que se produce puede depender de la laxitud relativa de los ligamentos gastroesofágicos, gastrocólico y gastropático. Las hernias paraesofágicas se van a asociar con una laxitud anormal de las estructuras que normalmente evitan el desplazamiento del esófago. Los ligamentos gastroesplénicos y gastrocólicos. A medida que la hernia se agranda, la mayor curvatura del estómago se va a enrollar hacia el tórax, debido a que el estómago está fijo en una unión gastroesofágica y el estómago herniado tiende a rotar alrededor de su eje longitudinal, dando como resultado un vólvulo organoaxial que va a ser en paneles superiores. Con poca frecuencia, la rotación va a ocurrir alrededor del eje transversal, lo que va a resultar en un vólvulo mesentérico axial, que va a ser en las partes inferiores. La siguiente, por favor. La hernia paraesofágica se va a formar cuando existe un defecto en la membrana frenoesofágica por delante del esófago, por donde va a protuir el fondo gástrico como consecuencia de los aumentos repetitivos de la presión intraabdominal. La pérdida de la fijación normal del esófago en la hernia hiatal por deslizamiento, que va a ser la tipo 1, y en la hernia mixta, que va a ser la tipo 3, se hace en el cuerpo del esófago, hace que el cuerpo del esófago tenga una menor capacidad de llevar a cabo su función impulsora. Esta situación va a contribuir a que haya una mayor exposición del esófago distal al jugo gástrico ácido que refluye cuando existen cardias incompetentes. Bueno, y ahora pasando al cuadro clínico, van a ser asintomáticas en general todas las hernias hiatales, principalmente en las tipo 2 hasta la tipo 4. En las tipo 1 es más común encontrar también síntomas de reflujo gastroesofágico, entre ellos regurgitación y pirosis son los principales, y entre también otros disfagia. En el tipo 2 y en el tipo 4, de tipo 2, tipo 3, tipo 4, son síntomas más vagos, más intermitentes, pueden ser en su mayoría sintomáticas. Sin embargo, también se puede presentar epigastralgia, un poco de dolor torácico, sensación de plenitud postprandial y náusea. Así también podemos encontrar una clínica a un paciente con anemia con características de deficiencia de hierro, ferropénica. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a tener varios estudios. Uno de ellos es la radiografía de tórax. Aquí vamos a ver directamente, bueno, directamente no vamos a ver la hernia, pero vamos a encontrar lo que sería un nivel hidroaéreo por detrás del corazón. Otro estudio es la endoscopía digestiva alta, en donde, bueno, nos va a mostrar una obstrucción gástrica y también con esta vamos a poder descartar lesiones mucosas concomitantes. La siguiente. Otro estudio es el esofagograma, o también conocido como serie esófago gastroduodenal con bario. Con este estudio nosotros vamos a confirmar la presencia de una hernia hiatal que nos va a dar o nos va a objetivar lo que sería la hernia, nos va a determinar su tamaño, el tipo, si es reductible o no, y vamos a poder evaluar lo que sería la longitud del esófago, así como la unión gastroesofágica. También con este estudio nosotros vamos a poder determinar si el paciente es candidato a una reparación quirúrgica, además de que su importancia radica en que pues, nos va a ayudar a la detección de una hernia por deslizamiento debido a que este tipo de hernias presentan reducción espontánea. La siguiente. Otro estudio es la tomografía axial computada.
nos ayuda a precisar los cortes o la posición de detalle, lo que sería la anatomía, y definir de qué tipo se trata la hernia. Otro estudio es la manometría y pH-metría esofágica, que nos ayudan a evaluar la actividad del cuerpo esofágico y la competencia del esfínter esofágico inferior, y nos va a determinar la existencia de reflujo gastroesofágico y las características de este. La siguiente. Bueno, pasando a lo que es el tratamiento, vamos a iniciar con el tratamiento farmacológico. Este se va a centrar principalmente en resolver el reflujo gastroesofágico, ya sea con antiácidos o inhibidores de la bomba de protones. En el caso de los antiácidos tenemos al Malox, que está en dosis de 5 a 10 mililitros, 4 veces al día, con las indicaciones de 20 a 60 minutos posteriores a la comida, con una dosis máxima de 40 mililitros en 24 horas. Mientras que en inhibidores de la bomba de protones tenemos principalmente al omeprazol, que se da en dosis de 20 miligramos cada 24 horas, una vez al día, en este caso, por 4 semanas, y esto es en ayunos, o sea, antes de los alimentos. Otros medicamentos que se pueden dar, iguales que el omeprazol, es el lansoprazol y el pantoprazol. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se va a basar principalmente en la dieta para evitar la relajación del esfínter esofágico inferior, que consta en evitar lo que son chocolates, mentas, condimentos e irritantes. Y también el eliminar las causas que aumentan la presión, como es evitar el esfuerzo violento, uso de corsés apretados, carga de bultos u objetos pesados, hacer esfuerzos violentos o repetidos en abdomen y tratar la constipación. Ahora bien, el tratamiento definitivo para estas hernias es el quirúrgico, y este procedimiento va a estar indicado en pacientes cuya sintomatología no es controlable con tratamiento médico, en hernias con complicaciones asociadas, en este caso esofagitis severa, sangrado oculto evidente, estenosis esofágica y úlceras pépticas esofágicas. Y finalmente lo que son las hernias asociadas a reflujo gastroesofágico. Esto por pérdida del ángulo de His e incompetencia pues del esfínter esofágico inferior. Ahora bien, el tratamiento en este caso sería la funduplicatura. El procedimiento es sencillo y consiste en volver a colocar el esófago herniano en el abdomen, en este caso debajo del diafragma, reparar el hiato agrandado y hacer la funduplicatura, que básicamente consiste en tomar el fundus, cerrar el esfínter esofágico inferior y colocarlo en el mismo, con el mismo estómago. Puede ser de dos maneras, transabdominal y transtorácico. Y en la transabdominal tenemos la laparoscópica o la abierta, aunque la que se sugiere es la laparoscópica. Ahora bien, las ventajas y las desventajas de estos procedimientos, pues en el transtorácico, pues facilita la movilización esofágica completa. Si es un procedimiento abierto, lo que pasará es que existe traumatismo, principalmente a la entrada, en la técnica de entrada, y dolor posoperatorio. Y por eso se recomienda que sea laparoscópico, ya que nos evitamos estos dos inconvenientes. En cuanto a la transabdominal, nos va a facilitar la reducción del búlbulo, en este caso asociado a hernias paraesofágicas. Es bueno para la movilización esofágica a través del hiato, pero la movilización completa, en este caso en el callado aórtico, es muy compleja y es a veces imposible, e incluso hay riesgos de lesiones en nervios vagos. Por eso la transabdominal no está tan sugerida. Por último, tenemos las complicaciones. Una de las principales complicaciones es, como ya vimos en fisiopatología, es el vólvulo gástrico, que es esta rotación anormal en su eje vertical horizontal del estómago, y lo podemos identificar clínicamente por una disfagia más severa y un dolor postprandial más marcado que normalmente. Así también hemorragia de tubo digestivo, esto debido a las úlceras o que pueden estar concomitantes ahí, gastritis o erosiones. Las erosiones que se encuentran a nivel del hiato diafragmático debido a esta herniación se llaman lesiones de Cameron.
y puede haber complicaciones respiratorias, principalmente por compresión torácica, limitaciones en la respiración y demás. La siguiente. Y por último tenemos complicaciones del tratamiento, complicaciones de la cirugía. No son comunes si se hace un buen procedimiento, sin embargo pueden haber lesiones hepáticas o esplénicas hasta en un 2,3%, lesiones gástricas y esofágicas hasta en 1%, llegar a provocar un neumotórax por el procedimiento en menos del 2%, y el paciente puede incluso quedar con disfasia por alteraciones en estos nervios. Siguiente. Bueno, el consenso de Montreal lo va a definir como aquella condición que va a ocurrir cuando el reflujo del contenido gástrico va a comenzar a provocar síntomas, que estos van a ser molestos o complicaciones esofágicas y extraesofágicas. Esta va a representar un trastorno muy prevalente a nivel mundial. Y la siguiente. Bien, epidemiológicamente se dice que 40% de los adultos cursan con pirosis y o regurgitación por lo menos una vez por mes. El 20% al menos una vez a la semana y solo el 7% los presenta diariamente. De acuerdo a la epidemiología, en Occidente la prevalencia es del 5 al 20%, mientras que la prevalencia en Oriente es del 2 al 10%. A pesar de que es una patología que repercute mucho en nuestro país, hace falta muchos estudios o mucha evidencia para determinar la prevalencia y la verdadera epidemiología en México. Mayormente se presentan adultos masculinos y la fisiopatología, a pesar de que es multifactorial, está muy relacionada con la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Y en cuanto al volumen y material de fluido, este va a determinar la gravedad de la patología. En este caso se ha visto que el ácido y la pepsina tienen mayor probabilidad de causar más problemas. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener de evidencia moderada, que son las bebidas carbonatadas, es decir, los refrescos, comidas copiosas, el estrés psicológico, enfermedades psiquiátricas, obesidad, la hernia hiatal y los AINES, debido a que estos fármacos disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto, pues favorecen erosiones esofágicas. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo de evidencia débil, la bibliografía mencionaba que, bueno, están lo que son la dieta grasa, los dulces, mencionaba también la cebolla, las especias, cafeína y los cítricos, así como el ejercicio, porque, bueno, decían que el ejercicio produce un aumento en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La siguiente. Bueno, como ya se mencionó un poco en la fisiopatología, un poco en la epidemiología, es una entidad multifactorial. Es una relación de los factores de riesgo. Se produce por un desequilibrio entre los factores protectores y los factores de lesión. ¿Qué factores protectores tenemos? La tensión, la contracción del esfínter esofágico inferior, el vaciamiento gástrico, la protección de la mucosa, del peristaltismo. Y entonces se pierde un equilibrio con los mecanismos de lesión, que es propiamente el ácido gástrico. Entonces, que lesiona y que sube, y el regreso del material gástrico, ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? Pues la combinación de los factores de riesgo, un aumento en el volumen gástrico, que haya bastante contenido en la unión gastroesofágica, un aumento de la presión gástrica, una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Y también tenemos causas secundarias, ¿no? También la relación con, por ejemplo, con el embarazo, la enfermedad de esclerodermia, la debilidad del esfínter esofágico inferior, y como ya vimos, algunos factores de riesgo, tabaquismo, algunos fármacos, e incluso algunas cirugías llegan a provocar este tipo de padecimientos. La siguiente. Ok, antes de hablar como tal de la fisiopatología, voy a mencionar lo que son los factores protectores. Bueno, vamos a tener 4. El primero es el mecanismo antirreflujo, lo conforma lo que sería el esfínter esofágico inferior. La siguiente. También vamos a tener el aclaramiento esofágico, que
hace referencia a la normalización o al equilibrio del pH intraesofágico, que bueno, lo van a conformar lo que es la salivación. La salivación porque, bueno, el bicarbonato de la saliva ayuda a neutralizar el ácido de la mucosa esofágica. La gravedad, debido a que, bueno, el hecho de que la persona, el paciente, pues esté de pie, pues favorece lo que sería el aclaramiento esofágico. La peristalsis primaria, que se da por la deglución, y la peristalsis secundaria, que, bueno, es por el propio reflujo a través de estímulos locales. La siguiente. Y bueno, los últimos dos factores protectores son la barrera mucosa del esófago, que igual va a secretar bicarbonato, y la barrera celular del epitelio escamoso del esófago. La siguiente. Y bueno, de forma fisiológica, la bibliografía mencionaba que todos, bueno, las personas de cierta forma o hasta cierto punto sufren de reflujo gastroesofágico. Y bueno, el epitelio del esófago pues va a estar expuesto a este ácido, pero se considera hasta cierto punto normal, siempre y cuando pues este ácido no afecte lo que sería el epitelio. Ya cuando es patológico, ya se presenta, o bueno, la enfermedad de reflujo gastroesofágico se presenta cuando la exposición de este epitelio del esófago al jugo gástrico excede lo que puede tolerar. La siguiente. Entonces, como tal, propiamente la fisiopatología consiste en que en la enfermedad de reflujo gastroesofágica, aquí, bueno, se va a romper un equilibrio o el equilibrio que hay entre los factores protectores, que son los que les mencioné anteriormente, y los factores agresivos, que son el reflujo, la pepsina, las sales biliares, y entonces estos, pues, son los que lesionan a lo que sería el epitelio del esófago. Y bueno, esto va a generar un aumento del número de eventos de reflujo y consecuentemente se va a incrementar la exposición anormal del esófago al ácido. Y bueno, esto a su vez trae alteraciones que son las que conforman propiamente a la fisiopatología, que serían las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, la hipotensión de este esfínter y la deformación de la unión gastroesofágica, que más que nada nos estaría hablando de una hernia hiatal. La siguiente, por favor. Entonces, como les comenté, pues este desequilibrio entre los factores protectores y los agresores nos van a traer alteraciones. Una de ellas, como lo mencioné anteriormente, es la hipotensión del esfínter esofágico inferior sin anormalidad anatómica. Es importante mencionar que en personas sanas, este esfínter tiene un tono basal que va entre 12 a 30 milímetros de mercurio. Este tono basal va a tener variaciones a lo largo del día, debido a la presión intraabdominal, a la ingesta de comidas copiosas y a la toma de fármacos, como lo había mencionado en los factores de riesgo. Sin embargo, se da una distensión del fondo gástrico, por lo anterior mencionado, por lo que mencioné anteriormente, y esto va a generar un desenrollado, por así decirlo, del esfínter, y esto va a lo va a exponer al jugo gástrico. Entonces, esto nos va a causar lo que tenemos en el cuadrito amarillo, una hipotonía moderada, que nos estaría hablando de que, bueno, el tono basal va de 10 milímetros de mercurio, y entonces esta hipotonía moderada nos va a producir un reflujo por estrés ante aumentos transitorios de la presión intraabdominal, que, bueno, nos va a traer descensos de esta presión del esfínter. También nos puede causar una hipotonía severa, una hipotonía severa ya se considera cuando la presión es menos de 5 milímetros de mercurio. Y bueno, esta hipotonía nos va a permitir que el reflujo, pues pase directamente y de forma libre
al esófago. La siguiente, por favor. Ok, otra de las alteraciones es son las relajaciones transitorias de este esfínter, que, hace referencia a los descensos bruscos y de gran duración, que generalmente van más o duran más de 10 segundos. Y estos descensos bruscos hacen referencia a la presión del esfínter, los cuales pues no están relacionados con la deglución. Entonces, estas relajaciones son la respuesta refleja fisiológica a la distensión gástrica por gas o por alimentos y van a estar relacionadas con los eructos. También el aumento de la frecuencia y o de la duración de estas relajaciones del esfínter son responsables en un 60 a un 90% de los episodios de este reflujo patológico. La siguiente. Ok, y por último tenemos la deformación de la unión gastroesofágica, que, como lo había mencionado, hace referencia a la presencia de una hernia hiatal. La hernia hiatal favorece el desarrollo de la ERGE a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es que, la hernia hiatal favorece la pérdida del soporte extrínseco del diafragma sobre el esfínter esofágico inferior. También va a haber una interacción con este esfínter esofágico inferior hipotónico y esto se va a intensificar el grado de incompetencia de la barrera antirreflujo y a la vez esto va a aumentar la frecuencia de las relajaciones transitorias de las que les hablé anteriormente. Y también una hernia hiatal va a dificultar el aclaramiento esofágico mediante el reflujo, por el cual pues el contenido ácido que se retiene en esa hernia tras un episodio de reflujo va a volver nuevamente al esófago cuando se relaje transitoriamente el esfínter. La siguiente. En su clasificación vamos a tener varias clasificaciones. Entre ellas está la clasificación de Montreal. Esta la va a clasificar en dos opciones, en dos tipos, con síndromes esofágicos y con síndromes extraesofágicos. A su vez, los síndromes esofágicos se van a clasificar en sintomáticos y con presencia de lesión mucosa, y los extraesofágicos con asociaciones establecidas y con asociaciones propuestas. La siguiente, por favor. Ya hablando de los síndromes esofágicos de la clasificación de Montreal, los síndromes sintomáticos vamos a tener al síndrome típico de reflujo y el dolor torácico por reflujo. En los síndromes con lesión mucosa vamos a tener a la esofagitis, a la estenosis, al esófago de Barrett y los adenocarcinomas. En los síndromes extraesofágicos, con las asociaciones establecidas, tenemos a la tos por reflujo, a la laringitis por reflujo, al asma por reflujo y a las erosiones dentales por reflujo. Y en las asociaciones propuestas tenemos a la faringitis, a la sinusitis, a la fibrosis pulmonar idiopática y a las otitis medias recurrentes. La siguiente, por favor. También tenemos otros dos tipos de clasificaciones. Tenemos la clasificación de Los Ángeles, que lo va a clasificar de grado A a grado D, y la clasificación de Savery Miller, modificada, que la va a clasificar de grado 1 a grado 5. La clasificación de Los Ángeles va a clasificar en grado A, va a ser una o varias lesiones mucosas de menos de 5 milímetros. En grado B vamos a tener al menos una lesión mucosa mayor de 5 milímetros sin continuidad entre la parte más prominente de los dos pliegues mucosos. La grado C va a ser al menos una lesión mucosa en continuidad entre la parte más prominente de varios pliegues mucosos, pero no circunferenciales. Y en la grado D vamos a tener ya una lesión mucosa circunferencial. Luego, en la clasificación de Savery Miller modificada, vamos a tener en el grado 1 va a haber una lesión única, erosiva, exudativa
oval o lineal que va a afectar a un solo pliegue. En el grado 2 vamos a tener múltiples lesiones no circunferenciales, erosivas o exudativas que van a afectar a más de un pliegue con o sin confluencia. En el grado 3 ya vamos a tener una lesión erosiva o exudativa circunferencial. En el grado 4 vamos a tener lesiones crónicas, que ya va a ser úlceras, estenosis o esófago corto, solas o asociadas a lesiones de grado 1 a grado 3. Y en el grado 5 vamos a tener ya el esófago de Barrett, aislado o asociado a lesiones de los grados 1 al grado 3. La siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico lo vamos a dividir en síndromes típicos y síndromes atípicos. En los síndromes típicos vamos a encontrar la pirosis, la regurgitación, la disfagia, vómito, hematemesis, dispepsia. En los síndromes atípicos vamos a encontrar un dolor torácico, la odinofagia con presencia de lesiones esofágicas y erosiones orales, así como síntomas respiratorios que va a ser la tos crónica, las crisis de broncoespasmos y la cianosis en los miembros y en las extremidades. También podemos clasificar los síntomas en esofágicos y en extraesofágicos. Los síntomas esofágicos vamos a tener a la pirosis, a la regurgitación, a la disfagia y al dolor torácico. Y en los extraesofágicos vamos a tener a la tos, a la laringitis, al asma, a la faringitis y a la neumonía. Bueno, ya pasando a la parte del diagnóstico, cuando un paciente llega con síntomas de ERGE, por lo regular nos hacen este tipo de pruebas, por lo regular empieza con el tratamiento. Si el tratamiento falla, ya es cuando pasamos a hacer este tipo de pruebas. También, si el paciente tiene signos de alarma, se procede a hacer otro tipo de diagnóstico. El gold estándar para el ERGE es la prueba de pechametría esofágica, para ver realmente la aparición de ácido gástrico dentro de la parte del esófago. Y también se utiliza para ya hacer el diagnóstico propiamente y evaluar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Por otro lado, tenemos la endoscopía superior. Esta realmente se hace solamente en pacientes con signos de alarma o que en el caso del fracaso del tratamiento con IVP, para ver o descartar otra etiología. Así también la manometría esofágica, que es para excluir principalmente otros trastornos de motilidad esofágica. La siguiente. Bueno, dentro de los signos de alarma para ya realmente pasar a una endoscopía superior, es principalmente un paciente con dispepsia, pero que tenga de inicio nuevo y que sea mayor de 60 años, que haya evidencia de una hemorragia gastrointestinal, que tenga anemia por deficiencia de hierro, quizás está teniendo pérdidas sanguíneas ocultas, que tenga anorexia, que tenga pérdida de peso inexplicable, si se piensa más en alguna neoplasia, en algún proceso canceroso, que haya una disfagia importante, odinofagia, vómitos persistentes, y que haya un antecedente de cáncer gastrointestinal en familiares de primer grado. Bueno, como tal, la pechimetría es un estudio diagnóstico que se utiliza principalmente en pacientes cuyo tratamiento es refractario y que se quiere confirmar que el ERGE es la causante de sus síntomas. La pechimetría arroja 6 componentes: la fracción de tiempo con pH menor a 4, la fracción del tiempo con pH menor a 4 erguido y en supino, el número de reflujos ácidos en 24 horas, la cantidad de reflujos ácidos prolongados y el reflujo ácido más prolongado. De esto se hicieron una media de desviaciones estándar y percentil para hacer la evaluación de lo normal y de lo normal. No es necesario que el paciente tenga todas mal, sin embargo, tiene que tener un índice de acuerdo al percentil 95 mayor a 14.7 para considerarlo anormal. Bueno, pasando con el tratamiento va a tener objetivos. El primero es el asintomático. Como segundo punto tenemos la curación de las lesiones esofágicas y por último la prevención de las complicaciones, así como la progresión hacia la aparición de la metaplasia, ya sea intestinal o la adenocarcinoma. Primero, para el tratamiento vamos a encontrar las higienodietéticas, que estas van a constar de mejorar el estilo de vida que tiene el paciente. Vamos a empezar con que el paciente llegue a un peso ideal de acuerdo a su edad, que deje de fumar, que deje de consumir alcohol. Se recomienda dormir a un grado de 45 grados la cabeza
y dormir del lado izquierdo, así también como evitar aquellos alimentos como son los cítricos, la comida condimentada, entre otras cosas más, que puedan desencadenar ahora sí que los síntomas de la enfermedad de reflujo gastrointestinal. La siguiente. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, se van a dar inhibidores de la bomba de protones, que estos van a inhibir la secreción ácida gástrica de tal manera que reducen la acidez del contenido, acelerando la restauración del epitelio esofágico que se encuentra dañado. Generalmente se indica lo que es omeprazol, pero también podemos encontrar lo que es el lansoprazol, el rabeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol. También se van a mandar los antagonistas de la histamina 2, que pues estos van a darse lo que es la ranitidina, la fomitidina, la nistatidina y la roxatidina. Las dosis van a depender del paciente generalmente. Y también tenemos a los antiácidos, que aquí encontramos que el hidróxido de magnesio, así como el carbonato de calcio o el bicarbonato sódico, bueno, pues son compuestos alcalinos que van a neutralizar la secreción ácida gástrica. Siguiente, por favor. También se puede indicar lo que es el sucralfato, que el sucralfato es un fármaco con propiedad citoprotectora y también neutralizadora de lo que son los ácidos biliares. Y encontramos también a los procinéticos, que estos van a incrementar la motilidad esofagogástrica y van a reducir ahora sí que las manifestaciones clínicas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se va a indicar, como ya lo mencionaron, la hernia hiatal, la funduplicatura de Nissen, que está indicada en pacientes jóvenes, suelen ser en menores de 45 años, y también en pacientes con mala respuesta terapéutica, con estenosis o úlceras recurrentes, y también, bueno, que tengan fracaso al tratamiento médico, así como con pacientes con complicaciones extraesofágicas que, pues ya no, como lo habíamos dicho, estén respondiendo mal al tratamiento. La siguiente. En cuanto a complicaciones, pues tenemos 4 que son las principales. La principal es estenosis esofágica, que es una inflamación crónica de la mucosa esofágica de localización distal y su principal manifestación es la disfagia. Por otro lado, tenemos la úlcera esofágica. Esta va a aparecer principalmente con hemorragia de carácter crónico, precisamente por el reflujo. Y el esófago de Barrett, que es un reemplazo de epitelio escamoso de la porción distal por epitelio columnar. Este es precisamente por el reflujo y esta se considera una lesión precancerosa, en este caso para un adenocarcinoma de esófago, el cual es la última complicación que se presenta en un tercio distal y suele cursar asintomático, lo que llega a ser un problema porque se detecta en condiciones tardías, llegando a ser de mal pronóstico. Y una complicación menor sería el síndrome de Cherry o reflujo laringofaringio, el cual es precisamente porque el reflujo llega a estas dos partes, laringe y faringe, y se presenta con faringitis, disfonía, rinorrea posterior, tos crónica y fatiga. Continuamos con el tema de acalasia. Bueno, la acalasia en sí, la palabra significa incapacidad para relajarse. Entonces, tal como lo dice, es una patología debido a la incapacidad del esófago, específicamente del esfínter esofágico inferior, para relajarse. Entonces, mantiene un tono, provocando una obstrucción funcional del esófago, por lo que se provoca principalmente una incapacidad de deglutir, una disfagia. Siguiente. Ahora, esta es en realidad una enfermedad muy inusual, sin embargo, es el desorden funcional más común o más conocido en este caso del esófago. La incidencia anual es solamente de 1.8 por 100.000 individuos y afecta de la misma forma a hombres y mujeres. Puede afectar a cualquier grupo etario, sin embargo, se ha visto más en pacientes de 25 a 60 años. En cuanto a la etiología, bueno, generalmente es idiopática, es decir, que es de origen desconocido. También se le atribuye a agentes infecciosos como Trypanosoma cruzi, virus de la varicela zoster y a la familia herpes viridae. También tiene etiología, bueno, en cuanto a la genética,
de origen autoinmunitario, perdón. Y bueno, vemos que, bueno, les puse 2 tablas. Del lado izquierdo vemos causas de la acalasia secundaria, que bueno, pueden ser por enfermedad de Chagas, neoplasia, sarcoidosis, amiloidosis, esofagitis eosinofílica, acalasia posvagotomía, enfermedad de Anderson-Fabry y pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. Del lado derecho, igual, más que nada son enfermedades que están relacionadas a la acalasia, como son enfermedades genéticas, como la disautonomía familiar, insuficiencia glucocorticoidea, enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, la amiloidosis, enfermedades neurológicas como la ataxia cerebelosa hereditaria, enfermedad de Parkinson y otras como síndrome de Down, la fístula congénita traqueoesofágica, entre otras. La siguiente, por favor. En cuanto a sus factores de riesgo, vamos a encontrar que se presenta en mayores de 60 años, también en caso de que tengan alguna infección, como es infección por virus del herpes tipo 1, por Trypanosoma cruzi o varicela zoster, y autoinmunes que tengan síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico o uveitis, y también pues que sean hereditarios o ya genéticos. La siguiente. En su clasificación igual vamos a tener 2 clasificaciones. En la primera clasificación la vamos a clasificar en idiopática o primaria y en secundaria o pseudoacalasia. En la idiopática o primaria la vamos a tener no asociada a otras enfermedades y tenemos 3 subtipos según la manometría de alta resolución. La tipo 1 que va a ser la clásica, la tipo 2 que va a ser con presurización esofágica y la tipo 3 que va a ser espástica. La siguiente, por favor. Luego, en la secundaria o pseudoacalasia, vamos a tener que es provocada por un daño de forma indirecta y va a ser un grupo de trastornos que simulan la clínica radiológica y manométrica a la acalasia idiopática. La siguiente, por favor. También tenemos aquí la clasificación de Chicago, que nos la va a dividir en 3, en clásica, con compresión esofágica y en la espástica. La clásica nos va a decir, vamos a hablar que va a haber una ausencia de peristalsis y no va a haber cambios significativos en la presión esofágica. En la que tiene compresión esofágica, vamos a tener que existe la peristalsis con presurización esofágica, pero no va a haber dilatación esofágica. Y en la espástica vamos a tener que ya va a haber contracciones anormales o prematuras en al menos el 20% de las degluciones. Bien, pasando a la fisiopatología, pues principalmente es una alteración de los mecanismos nerviosos inhibitorios, esto en el plexo de Auerbach. Y se puede presentar en todo el esófago, sin embargo, se presenta más en el esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico. ¿Esto por qué? Por procesos inflamatorios crónicos. Puede ser por una infección, por una respuesta inmune, o por genética, o por incluso una combinación de estas. ¿Esto qué va a provocar? Pues falta de relajación del esfínter esofágico inferior y un fallo de la respuesta peristáltica. Vamos a ver una imagen que lo explica mejor. Tenemos aquí un esfínter esofágico inferior normal y uno por acalasia. En el normal vemos que llegan los nervios, el nervio vago, a lo que es el plexo mentérico. Tenemos 2, el sistema, uno que es del sistema colinérgico y otro que es del óxido nítrico. El sistema colinérgico va a excitarse y el sistema del óxido nítrico va a inhibir. Ahora, en el caso de la acalasia, el inhibitorio va a ser destruido, ya sea por una infección o por alguna genética, y lo que va a hacer el sistema colinérgico es seguirse excitando. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber nada que se oponga a este sistema excitatorio, provocando así que el esfínter esofágico inferior se vuelva hipertensivo, así fallando lo que es la relajación. Ahora bien, no solo existen problemas
intraesofágicos. También se pueden presentar problemas extraesofágicos, en este caso por alteración del nervio vago y del plexo meentérico. Uno de ellos es la destrucción de células de Schwann y del axoplasma, que provocan alteraciones de la motilidad gástrica, intestinal y biliar. Por otro lado, también puede haber alteraciones del sistema nervioso central, en este caso por la disminución de células nerviosas en el núcleo ambiguo del troncoencéfalo. Este se encarga de la musculatura estriada del esófago. Entonces, un daño en este o una disminución de sus células provocará una alteración en la musculatura de este esófago. Y finalmente, signos de disautomía generalizada, que en general son alteraciones del sistema nervioso autónomo. En el cuadro clínico vamos a tener que es una entidad lentamente progresiva. Los síntomas que vamos a encontrar va a ser disfagia para sólidos, después va a avanzar a una disfagia para líquidos. El paciente va a tener una pérdida de peso por lo mismo de que le va a costar consumir los alimentos. Va a haber un constante dolor de pecho. Vamos a tener regurgitación y pirosis. Bueno, ya en la parte del diagnóstico, el paciente que tiene una disfagia progresiva y aparte hay que hacer es como un diagnóstico de descarga. Entonces tiene un paciente con disfagia progresiva, empezó con sólidos, pero sigue con líquidos y hay que ver que la disfagia sea persistente, porque si es intermitente probablemente también tengamos espasmos esofágicos. Es un diagnóstico diferencial. Entonces, si tenemos un paciente que ya se descartó todo eso, podemos hacer un estudio inicial que es una serie esófago gastroduodenal con bario, en la cual vamos a ver una imagen en pico del oro. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. El diagnóstico diferencial se hace con endoscopía para descartar una causa secundaria, una neoplasia, algún tumor que esté provocando este tipo de cuadro. Y el estudio confirmatorio como tal es la manometría esofágica, que ahorita vamos a ver a detalle. La siguiente. Bueno, aquí tenemos la parte de radiografía de la serie esófago gastroduodenal con bario. Se ve cómo pasa el líquido, pero hay una pequeña obstrucción por esta contracción del esfínter esofágico inferior que crea una imagen en pico del oro. Entonces esto ya nos haría pensar que el problema puede estar siendo hacia calasia. Se realiza endoscopía para descartar otro tipo de alteraciones y ya para confirmar como tal el diagnóstico se hace a través de la siguiente. Se hace a través de la manometría, que es a través de un catéter, se coloca por la cavidad oral hasta llegar al esófago y con sensores de presión se ubica la presión del esfínter esofágico superior y del esfínter esofágico inferior y se ve aquí en la línea. A mayor coloración roja es mayor presión, entre más azul se vea es menor presión. Entonces, como vemos, en la parte superior se ve la presión del esfínter esofágico superior y en la parte inferior la del inferior y todo el esófago. Como tal en la calasia, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente en una deglución el esfínter esofágico superior quita su presión para dejar el paso de los alimentos y posteriormente todo va con una relajación y un peristaltismo. Se relaja y luego hay un peristaltismo para que pase el alimento o el líquido. Y debe de haber una relajación del esfínter esofágico inferior para dejar el paseamiento hacia la cavidad gástrica. ¿Qué es lo que pasa en la calasia? Pues el esfínter esofágico inferior principalmente no se relaja y no permite el paso de este. Hay 3 tipos, como ya vimos en la clasificación. La siguiente. Bueno, en el tipo 1, como vemos, hay una relajación del esfínter esofágico superior, normal. Sin embargo, no hay peristaltismo, y no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Como vemos, se mantiene en su presión basal. Esta es la clásica, la tipo 1. En la tipo 2, sin embargo, hay relajación del esfínter esofágico superior, pero hay un peristaltismo con una presión constante en todo el esófago y igual no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Y como tal en la tipo 3, hay relajación del esfínter esofágico superior, pero hay contracciones espásticas que se vemos aquí con el aumento de la presión de repente del esfínter esofágico inferior. Y eso como tal son los 3 criterios. Hay criterios específicos, sin embargo, nosotros no solamente debemos de tener un panorama general de lo que es cada tipo. Siguiente. En cuanto al tratamiento, bueno, al farmacológico, se receta o se le va a dar al paciente dinitrato de isosorbida de 5 a 20 miligramos vía sublingual y nifedipina de 10 a 30 miligramos de 15 a media hora antes de los alimentos para que
el tono del esfínter esofágico inferior disminuya. Este tratamiento farmacológico tiene respuestas transitorias, por lo que solamente se prefiere o se les da a pacientes mayores o que tienen alto riesgo quirúrgico. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento endoscópico, vamos a tener a la inyección de toxina botulínica, que tiene un éxito del 80 al 85%. Esta toxina va a inhibir la liberación de las vesículas de acetilcolina en la placa neuromuscular, y entonces esto va a causar una denervación que puede persistir por algunos meses. La principal desventaja de esta inyección de toxina botulínica es que su efecto dura de 6 a 9 meses, por lo que va a requerir que se repita. Y bueno, otro tratamiento endoscópico es la dilatación endoscópica, que bueno, su objetivo es lograr un desgarro, por así decirlo, de las fibras musculares circulares y oblicuas, que son las responsables de la alta presión en el esfínter. Y también vamos a tener a la prótesis o miotomía endoscópica peroral, que bueno, esta se considera un tratamiento a corto plazo y de igual forma se tiene que volver a repetir. La siguiente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está la miotomía de Heller más funduplicatura parcial, antirreflujo o esofagomiotomía. Esta principalmente pues es de elección para pacientes jóvenes. La siguiente. Y por último vamos a tener las complicaciones, que bueno, en las complicaciones vamos a tener que si no tiene tratamiento el paciente o sus medidas terapéuticas son inadecuadas, la dilatación esofágica nos va a predisponer a que se presente una esofagitis por éstasis, un esófago de Barrett, cáncer epidermoide esofágico o también puede ser una broncoaspiración. Esa broncoaspiración nos va a llevar a que se produzca una fibrosis pulmonar progresiva. La siguiente. Y bueno, eso sería todo por el tema.